Tres personas en la Biblia que nunca murieron. Número 1. Elías. Durante uno de los peores periodos de Israel, Dios llamó a Elías. En aquellos tiempos, Israel tenía a uno de los peores reyes, y su nombre era Acab. Él era uno de los mayores profetas de Israel, y era un tisbita de Gilead en la región de Transjordania. Reyes cubre más de su vida que la mayoría de los propios reyes, a pesar del hecho de que no hay un libro escrito en su honor. Su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo hizo más famoso. El rey Acab incorporó el idealismo en un sistema que debería ser administrado en la agenda de Dios, porque los israelitas eran su pueblo. Israel estaba sufriendo como resultado de la mala gobernanza, pero Elías, por otro lado, representaba un tipo diferente de dominio. Él no tenía conexiones ni con el establecimiento político ni con la familia real. Tenía la capacidad de decir la verdad al poder terrenal sin ser cooptado o corrompido. Elías era una persona audaz que decía la verdad, no importa quién estuviera a cargo. Representaba un reino totalmente diferente con un objetivo muy diferente. Elías parecía haber alcanzado el pináculo de las aventuras de la vida, heroico casi más allá de la creencia, aún así humilde de corazón. Pero estaba a punto de superarlos todos. Estaba a punto de evitar la muerte. La partida sin muerte de Elías lo coloca en la escasa categoría de partidas sin muerte. Aunque nunca se nos dice cuándo o cómo Dios hizo esto, es claro por el contexto que él informó a Elías sobre su partida inminente. Dios reveló esto a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el viejo amigo del profeta y sucesor divinamente elegido, como veremos. Segundo Reyes 2 versículos 1 a 12. Cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban de camino a Gilgal. Llegamos al último día de Elías en la tierra, cuando será llevado hacia arriba en un torbellino. El hebreo aquí también puede ser traducido, en una ráfaga, en un momento ventoso. En algún movimiento arrollador, Elías sería arrebatado. Y en ese instante se fue de esta tierra a la presencia de Dios. Ahora, Dios no solo le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, también le dijo dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. Al leer la narrativa, imagina la escena desplegándose. Segundo Reyes 2 versículos 2 a 6, Biblia amplificada. Y Elías dijo a Eliseo, «Por favor quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió, «Tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré». Entonces bajaron a Betel. Ahora los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que el Señor llevará a tu maestro lejos de ti hoy?» Él dijo, «Sí, lo sé. Guarda silencio sobre esto». Entonces fueron a Jericó. Los hijos del profeta que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que el Señor llevará a tu maestro lejos de ti hoy?» Y él respondió, «Sí, lo sé. Guarda silencio sobre esto». Elías le dijo, «Por favor, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán». Pero él dijo, «Tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré». Entonces los dos siguieron adelante. Los hijos de los profetas hicieron a Eliseo la misma pregunta en Betel y en Jericó. «¿Sabes que el Señor llevará a tu maestro lejos de ti hoy?» Eliseo respondió de la misma manera en ambas ocasiones. «Sí, lo sé. Ahora, por favor, guarda silencio». Gilgal fue el punto de partida. De acuerdo con Josué 4, Gilgal fue el lugar del campamento de los hijos de Israel después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas tu historia bíblica, ese fue el punto en el que todavía estaban seguros y protegidos, justo antes de comenzar su invasión en territorio enemigo. Gilgal fue el punto de partida para el último viaje de Elías. La próxima parada para Elías fue Betel, un lugar de oración. Betel significa casa de Dios. Finalmente, Elías fue al Jordán, que era un lugar de muerte. No solo muerte física, sino también muerte del yo. Eliseo le dijo a Elías cuando llegaron al Jordán, su destino terrenal final. «Tan cierto como vive el Señor, no te dejaré». Elías estaba tratando de distanciarse de Eliseo desde Gilgal. No creo que estuviera tratando de deshacerse de Eliseo tanto como estaba poniendo a prueba a su compañero cercano, su futuro sucesor. Cuando los dos hombres llegaron a una parada en el Jordán, la escena cambió abruptamente. Ahora viene el evento milagroso. Segundo Reyes 2 versículos 7 a 10, Biblia amplificada.
50 hombres de los hijos de los profetas también fueron y se pararon, opuestos a ellos, para observar a la distancia, y los 2 de ellos se pararon junto al Jordán. Y Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, y se dividieron aquí y allá, de modo que los 2 cruzaron en tierra seca. Y cuando habían cruzado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que debo hacer por ti antes de que sea llevado de ti». Y Eliseo dijo: «Por favor, deja una porción doble de tu espíritu sobre mí». Él dijo: «Has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así será para ti. Pero si no, no será así». Esto es similar al milagro que ocurrió siglos atrás, cuando Dios milagrosamente dividió el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se dividieron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran el río en tierra seca. Entonces Elías se volvió hacia su amigo y preguntó: «¿Qué puedo hacer por ti antes de irme, antes de que el Señor me lleve de esta tierra?» Segundo Reyes 2, versículo 11. Biblia amplificada. Mientras continuaban caminando y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apareció de repente y separó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto es fantástico. Estaban caminando juntos y hablando. Elías no estaba predicando o profetizando en ese momento. Eran solo los 2 amigos íntimos caminando y hablando juntos. Debe haber sido un momento fantástico. Un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, y Elías subió al cielo en un torbellino, dice la Biblia. Así subió al cielo en un torbellino instantáneamente. Segundo Reyes 2 versículos 12 a 15, Biblia amplificada. Eliseo vio y gritó: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes. Y no vio más a Elías. Entonces agarró sus propias ropas y las rasgó en 2 piezas en duelo. Tomó el manto de Elías que cayó de él, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías que cayó de él, y golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, se dividieron aquí y allá, y Eliseo cruzó. Cuando los hijos de los profetas que estaban observando desde el lado opuesto en Jericó lo vieron, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a su encuentro y se inclinaron al suelo ante él en respeto. El contrato de no muerte de Elías entró súbitamente en vigor. Nada de Dios muere cuando un hombre o mujer de Dios muere. Tendemos a olvidar eso. Eliseo es un ejemplo primordial, y Dios siempre tiene un plan. Considéralo. Él tuvo su hombre y mujeres en todas las eras para continuar su obra a lo largo de los tiempos. Dios nunca se frustró preguntándose qué hará mi pueblo ahora que se ha ido, ahora que ya no está con ellos. Nuestro Creador, Dios, es todopoderoso y nunca se queda sin suministros. Eliseo se sorprendió y asustó por un breve momento, pero eso no duró mucho. Se inclinó y tomó el manto del profeta, recordando las palabras de Elías. Cruzó de vuelta el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo, y comenzó su propio ministerio profético desde ese punto en adelante. El plan de Dios nunca vaciló. Sale Elías, entra Eliseo. Número 2. Enoc. La primera expresión de Enoc se encuentra en el capítulo 5 de Génesis. Había un Enoc que era hijo de Caín, y este no es el mismo Enoc. Génesis 5 versículo 21. Cuando Enoc vivió 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Y de nuestro entendimiento bíblico, sabemos que su hijo, Matusalén, fue el hombre más viejo registrado en las Escrituras. Cuando estudiamos las genealogías en la Biblia, descubriremos que Enoc era el bisabuelo de Noé. Judas 14, Biblia amplificada. Fue sobre estas personas que Enoc, en la 7ª generación desde Adán, profetizó cuando dijo: mira, el Señor viene con miríadas de sus santos. Judas dice que Enoc advirtió sobre el juicio venidero del Señor contra ellos. Enoc era un hombre que caminaba con Dios en medio de la decadencia moral en los días de Noé, y habló del juicio venidero. En una era en la que la mayoría de sus contemporáneos solo tenían el registro de su nacimiento, y de los hijos que también dieron a luz, Enoc es como un soplo de aire fresco. Enoc fue introducido como otros, pero su testimonio es cautivador. Su descripción es corta, pero pesada y significativa. Eso significa algo sobre su caminar puro con Dios, lo tradujo. Su vida proporcionó un modelo para tantas personas a lo largo de diferentes generaciones, pues nos enseña a vivir para la audiencia de uno.
nos enseña a buscar apasionadamente una comunión íntima y compañerismo con Dios, sabiendo que, al hacerlo, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5 versículos 18 a 24. Biblia amplificada. Cuando Jared tenía 162 años, se convirtió en padre de Enoc. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoc y tuvo otros hijos e hijas. Entonces Jared vivió 962 años y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Enoc caminó en comunión habitual con Dios 300 años después del nacimiento de Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Entonces todos los días de Enoc fueron 365 años, y en temor reverente y obediencia, Enoc caminó con Dios, y no fue encontrado entre los hombres porque Dios lo llevó para estar en casa con él. El caso de Enoc fue el primer rapto documentado, pues Dios simplemente lo llevó. Quizás la comunión era tan intensa que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo arrebató. El libro de Hebreos habló sobre el hombre del cual este mundo no era digno. Hebreos 11 versículos 5 a 6, Biblia amplificada. Por fe que agradó a Dios, Enoc fue arrebatado y llevado al cielo para que no viera la muerte. Y no fue encontrado porque Dios lo había llevado. Pues incluso antes de ser llevado al cielo, recibió el testimonio aún registrado de que caminó con Dios y lo agradó. Pero sin fe, es imposible caminar con Dios y agradarle. Pues quien se acerca a Dios debe necesariamente creer que Dios existe, y que recompensa a aquellos que lo buscan con esfuerzo y diligencia. Es un gran consuelo saber que Dios siempre preparará suficiente y abundantemente para los suyos, y nos observará tiernamente, hasta que florezcamos de todas las maneras milagrosas. Segundo Crónicas 16 versículo 9, Biblia amplificada. Pues los ojos del Señor recorren toda la tierra para que pueda apoyar a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Actuaste con necedad en esto. Por lo tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Entonces, mientras el Padre nos agracia con su bondad para vernos crecer, lo que realmente quiere de nosotros es una respuesta honesta y sin pretensiones al amor que nos da. Pero está llegando un tiempo y ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, desde el corazón y el yo interior, pues el Padre busca a tales personas para ser sus adoradores. Dios es espíritu, la fuente de vida, aunque invisible para la humanidad, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. Juan 4 versículos 23 a 24. Dios siempre está buscando semillas fieles y leales que vivirán sus vidas completamente para Él. Estos son los vasos a través de los cuales realmente puede usar y manifestar su gloria. Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de sus descendientes. No murió. Enoc se usa como un ejemplo del rapto en el Nuevo Testamento. Uno de los propósitos de la traducción de Enoc es enfatizar la verdad de las Escrituras, que existe una redención final para todos nosotros que ponemos nuestra fe en el Señor. Aunque la gran mayoría de los creyentes pasan físicamente, el ejemplo de Enoc da a los creyentes la esperanza de que finalmente triunfarán sobre la muerte. Número 3. Cristianos en los tiempos del fin. Ahora estamos entrando en la profecía registrada. Esta es una que aún está por venir, según está escrito. Aunque muchos de nosotros, si no todos nosotros, ya que no sabemos el momento exacto en que Jesús volverá, experimentaremos los dolores de la muerte. Los cristianos en los tiempos del fin experimentarán un rapto. También es importante notar que, en 1 Tesalonicenses 4 versículos 13 a 18, tanto los cristianos que murieron anteriormente como los que aún están vivos, participarán de este evento juntos. 1 Tesalonicenses 4 versículos 13 a 18. Biblia amplificada. Ahora no queremos que estén desinformados, creyentes, sobre aquellos que están dormidos en la muerte, para que no se entristezcan por ellos como los otros que no tienen esperanza más allá de esta vida presente. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, como de hecho lo hizo, de la misma manera Dios, de la misma manera, al resucitarlos de entre los muertos, traerá consigo a aquellos creyentes que han dormido en Jesús. Pues decimos esto a ustedes por la palabra misma del Señor, que nosotros, que aún estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos en su presencia a aquellos creyentes que han dormido en la muerte. Pues el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, que aún estamos vivos y permanecemos en la tierra, seremos arrebatados simultáneamente con ellos, los resucitados, en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, conforten y animen unos a otros con estas palabras sobre nuestra reunión con los creyentes que han muerto. Entonces, de cualquier manera, experimentaremos el rapto. Durante ese tiempo, como Enoc, los cristianos serán arrebatados en el aire. Por lo tanto, uno de los motivos para la traducción de Enoc es que prefigura una generación entera de creyentes que no probarán la muerte.